Hacer más en la sala de cirugía significa ahorrar más con los productos avanzados de Surgicel, la solución diseñada a través de los hemostáticos absorbibles Surgicel Snow y Surgicel Fibrilar. En Casa Médica, transformar vidas a través de la salud es nuestro propósito. Para lograrlo, trabajamos con integridad, compromiso y pasión para proporcionar las mejores soluciones en equipos y productos médicos para el cuidado del paciente. Nuestra promesa de marca está basada en 3 pilares. Innovación. Junto con nuestros aliados, estamos en constante búsqueda de nuevas tecnologías que faciliten y mejoren el cuidado y resultados clínicos del paciente. Asesoría. Nuestros asesores y técnicos están certificados para brindarle asesoría personalizada a nuestros clientes. Servicio. El bienestar de los pacientes es lo más importante. Por ello, estamos siempre al servicio de nuestros clientes para cumplir juntos con nuestra labor de transformar vidas a través de la salud. Gracias a la confianza que nuestros clientes nos han dado por más de 55 años, seguimos contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los guatemaltecos. Casa Médica, salud y calidad de vida. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a nuestro tercer y último día de este segundo Congreso Nacional de Cirugía Hepatopancreato-Biliar, capítulo Guatemala. Hemos estado muy complacidos por la respuesta que han estado manifestándonos por cualquier medio. El día de hoy tendremos un módulo interesantísimo de enfermedades de la vía biliar y trasplante hepático. Pero para arrancar, vamos a iniciar con los trabajos libres que se van a presentar. En esta ocasión, solo tengo un par de anuncios importantes. Nos han estado haciendo la consulta de cómo van a poder obtener la constancia de participación. Para aquellos participantes que son extranjeros o de otros países, la constancia se generará automáticamente de acuerdo a la participación que se ha tenido por medio del registro y de la plataforma de Zoom. Para los participantes que son nacionales aquí en Guatemala, se les insta a, si quieren obtener las horas crédito que se acreditarán por este congreso, deberán ingresar a la página web en el cual se deberán de llenar un formulario al final del módulo y con esto se les va a generar automáticamente la acreditación de las horas crédito. Y no olviden visitar también nuestras plataformas virtuales para futuros eventos. Entonces con esto arrancamos en este tercer día con los trabajos libres y a continuación vamos a tener el primero de ellos que tiene por título Colecistectomía segura, videolaparoscopía con uso de verde indiocenina en anatomía biliar aberrante, reporte de un caso a cargo del doctor Felipe Alfonso Monroy del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Adelante, por favor. Buenas tardes, yo soy el doctor Felipe Alfonso Monroy Maecha, jefe de residentes de cirugía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El día de hoy es para mí un grato gusto poder presentar el caso clínico titulado Colecistectomía segura, una videolaparoscopía con uso de verde indocianina en pacientes con anatomía biliar aberrante. Entonces, para hacer introducción, a nivel mundial, las lesiones iatrogénicas de la vía biliar representan aproximadamente entre el 0.4 y el 0.6% de todas las colecistectomías videolaparoscópicas. Esto representa un problema a nivel de salud mundial
y si bien es un porcentaje menor, y siempre es importante tomarlo en consideración, entonces, hace aproximadamente 3 décadas en que se inició la primera colecistectomía biolaparoscópica, se han creado varias técnicas quirúrgicas para poder disminuir este tipo de lesiones. El uso más común es la vista de seguridad, que es la técnica quirúrgica de rutina que deberíamos de emplear todos los cirujanos al momento de realizar una colecistectomía. Sin embargo, a pesar de realizar todas estas técnicas y todas las previsiones, se siguen documentando lesiones de vía biliar, en especial en los casos con pacientes con una colicitis aguda y en pacientes con anatomía biliar aberrante. Esta es la razón por la cual traigo el siguiente caso a colación. Entonces, el siguiente caso es de una paciente femenina de 26 años, sin ningún antecedente médico ni quirúrgico, con una historia de dolor abdominal de 3 meses de evolución. La paciente refiere que había tenido múltiples cuadros similares, con que se encontraba aliviándolo únicamente utilizando antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, el día de la consulta refiere un dolor insoportable, un cólico biliar que no alivia. Por tal razón, decide consultar a una unidad periférica del Seguro Social. Le realizan un ultrasonido hepático de vías biliares, donde únicamente evidencian una dilatación del colédoco. Por tal razón, deciden referir al Hospital General de Enfermedades. Llegando al Hospital de Enfermedades ese mismo día, al examen físico, la paciente no presentaba un abdomen quirúrgico, era un abdomen totalmente benigno, sin signos de irritación peritoneal, con un signo de Murphy negativo. Por tal razón, y con el ultrasonido hepático de vías biliares que contábamos de referencia, se decidió realizar estudios complementarios. Entre los estudios complementarios se inició con una batería de laboratorios, los cuales evidenciaban una hematología dentro de rangos normales y una química sanguínea que llamaba la atención únicamente la elevación de la fosfatasa alcalina, la GGT y una PCR elevada. Haciendo la correlación entre la clínica y los laboratorios, no parecía un cuadro agudo quirúrgico. Por tal razón se pidió un ultrasonido hepático en nuestra unidad. El ultrasonido hepático de vías biliares lo que reportaba únicamente era una dilatación del colédoco, no refería a la cantidad. Sin embargo, no reportaba ninguna imagen hiperecóica que sugiriera 1 litro o alguna imagen que sugiriera una compresión extrínseca de la vía biliar. La impresión clínica radiológica que ellos presentaron era un coledococelo a descartar como un diagnóstico más que probable. Por tal razón, y considerando que no era un abdomen quirúrgico de urgencia, se decide ingresar al encamamiento y se tramita una colangioresonancia. La colangioresonancia, lo que nos evidencia es, como bien descrito en el ultrasonido, una dilatación leve del conducto colédoco y, como ustedes pueden observar, se puede evidenciar la inserción del conducto cístico hasta el conducto hepático derecho. Por tal razón, se decide abordar una conducta quirúrgica, dados los múltiples cuadros de cólico biliar, y se decide llevar a sala de operaciones, contando con el recurso de utilizar el berdindocianina. Entonces, como bien sabemos, el berdindocianina es una tintura que se puede inyectar transoperatoriamente o preoperatorio. El mecanismo de acción es preoperatorio. El berdindocianina se anexa a la albúmina a nivel intravascular. Posteriormente, a los 25-30 minutos de estar intravascular, no se metaboliza, sin embargo, su excreta es puramente a nivel biliar. Por tal razón, esa es la tinción que podemos observar en el tejido hepático. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, es una imagen donde podemos ver la vesícula biliar con sus múltiples adherencias laxas de grasa, y no se logra evidenciar bien el tejido hepático versus tejido vascular o grasa. En la imagen de en medio ya podemos evidenciar cómo se torna la coloración utilizando el berdindocianina. Podemos observar al fondo la vesícula biliar y de manera superficial vasculatura alrededor de la vesícula y de la vía biliar. Y del lado derecho miramos cómo es una vista puramente con la cámara infrarroja. Entonces, se inicia el procedimiento únicamente con disección Roma nunca cortante hasta lograr evidenciar la inserción del conducto hepático, del conducto cístico, hacia el hepático derecho. Es importante recalcar que para tener esta vista que tenemos ahorita, obviamente se tuvo que haber hecho una disección bastante laboriosa, para lo cual el uso del berdindocianina fue de gran utilidad. Sin embargo, a pesar de usar
el verdendosamina representaba en ciertas ocasiones una anatomía de difícil localización o de difícil interpretación, por lo cual el haber realizado el abordaje con este tipo o con esta técnica quirúrgica fue de gran ayuda. Posteriormente, al lograr ya evidenciar la entrada del conducto cístico al conducto hepático derecho, se evidencia que es un cístico bastante grueso, por tal razón no se puede clipar, por lo cual se decide utilizar una engrapadora con cargas blancas. El procedimiento termina sin complicaciones, logramos evidenciar con un lecho hepático no sangrante. Al mismo tiempo, el mismo verdendosamina nos sirve para evidenciar si hubiera algún conducto aberrante o alguna fuga de bilis a nivel tanto del muñón que queda del cístico como del lecho hepático, y se puede concluir satisfactoriamente que no hubo ninguna complicación transoperatoria. Entonces, ¿qué dice la literatura o por qué traemos este caso a revisión? Generalmente, todo lo que está escrito con la colangiografía con verdendosamina está realizada en comparación con la colangiografía transoperatoria o no utilizando ninguna técnica quirúrgica anexa, para disminuir las lesiones iatrogénicas. Entonces, en este estudio que traigo a colación, se compara la colangiografía transoperatoria tradicional versus el uso de verdendosamina, concluyendo que no existe, o que todo va a depender del grado de, ¿cómo se llama? O la opinión que le merezca al cirujano el uso de ERCPs transoperatorio o postoperatorio, o inclusive preoperatorio, ya que el uso del verdendosamina no nos permite lograr descartar algún lito a nivel intraductal, y eso es lo que hace el único pormenor que podríamos tener con el verdendosamina en comparación con la colangiografía tradicional transoperatoria. De ahí, el segundo estudio que traigo a colación es un estudio con una revisión sistémica donde comparan la colangiografía transoperatoria, el verdendosamina, y únicamente utilizando la visión de seguridad, donde concluyen obviamente que teniendo el verdendosamina logramos tener una correcta identificación de las estructuras, un menor tiempo quirúrgico, y también logramos globalmente a largo plazo disminuir los costos a nivel hospitalario. Y este último artículo es interesante leerlo porque lo comparan el uso de la verdendosamina preoperatoria versus la colangiografía transoperatoria para los médicos que están iniciando a hacer colecistectomías laparoscópicas. Con esto evidenciaron que del total de los médicos residentes de tercer año y cuarto año en Estados Unidos que lograron hacerlo, evidenciaron al 100%, tanto el conducto cístico como el conducto colédoco al 100%, versus los controles que no utilizando el verdendosamina, únicamente el 80-85% logran evidenciar en todos los casos la vía biliar extrahepática. Entonces, el otro estudio que es importante es el uso de la colangiografía con verdendosamina para evidenciar el triángulo de Calot. Y este estudio es interesante porque nos demuestra la identificación del conducto hepático derecho, el triángulo de Calot. En comparación, podemos ver el uso únicamente con la luz blanca de xenón versus el uso de verdendosamina, donde tenemos que se logra identificar en arriba del 95.5% toda la vía extrahepática, en comparación con utilizar únicamente luz blanca, que es del 40% aproximadamente. Entonces, básicamente es eso con respecto a los estudios que tenemos ahorita. Es una tecnología es relativamente nueva. Tenemos más de 10 años de que está en el sistema, pero obviamente por costos, por tecnología y por disponibilidad, es una tecnología que actualmente no contamos de uso rutinario en nuestros países de Latinoamérica. Por tal razón, se puede concluir que el uso de verdendosamina es una técnica segura, fácil de realizar y permite evidenciar o identificar la vía biliar, inclusive en casos de colicistitis aguda. Obviamente también nos hace una mejor identificación de estructuras, evitando lesiones iatrogénicas no deseadas, que es un temor grande para cualquier cirujano, tanto general como hepatobiliar, y también nos permite reducir los tiempos quirúrgicos tras llegar a completar una cierta curva de aprendizaje.
Entonces, ese es el caso interesante que les traía a colación. Esas son las referencias bibliográficas que ustedes de los estudios que acabo de presentar. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Felipe Monroy. Le recordamos que al final de la presentación de los 4 casos interesantes se formularán las preguntas y para lo cual invitamos las puedan formular a través del chat y nosotros así las transmitiremos a los panelistas que estarán al final. A continuación tendremos la plática del doctor Mario Ho. Él presentará el caso tratamiento percutáneo de coledocolitiasis residual. Adelante, por favor. Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un caso, reporte un caso de un tratamiento percutáneo de coledocolitiasis residual del posgrado de Cirugía General del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, entre los autores está su servidor, el doctor Mario José Jobonía, residente 3, la doctora María Alejandra Monroy, residente 3, el doctor Oseas Abinadí Cuyuch, residente 4, y los jefes de servicio, doctor Eddie Valdemar Caal y doctor Dani Eduardo Gómez. Entonces, empezando el caso, es una paciente femenina con iniciales CBCB, de 27 años de edad, soltera, auxiliar de enfermería, quien no refiere a antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes ginecobstétricos, únicamente 2 gestas, 2 cesáreas. Su motivo de consulta fue ictericia de 7 días de evolución, con una historia de la enfermedad actual, quien refiere que 2 semanas previo a su consulta inicia con dolor abdominal de aparición súbita, intermitente en hipocondrio derecho de tipo cólico, intensidad 6 de 10, quien se automedicó a INES, con lo cual no mejoró, y luego de una semana se asocia a ictericia, por lo cual consulta a una unidad regional, donde realiza un ultrasonido hepático y vías biliares reportando colecistitis crónica calculosa y sospecha de coledocolitiasis, por lo que la refieren a nuestra unidad. A su ingreso, con un examen físico, con signos vitales, una presión arterial 110/72 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, 18 respiraciones por minuto. Realizada, un abdomen con la cicatriz de las cesáreas previas, sin circulación colateral, ruidos gastrointestinales dentro de límites normales, no organomegalia, no masas, con dolor a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, signo de Murphy negativo, sin signos de irritación peritoneal, por lo cual se procede a solicitarle estudios de laboratorio, los cuales una hematología dentro de límites normales, únicamente una velocidad de sedimentación ligeramente elevada en 31, una química sanguínea, la cual nos llama la atención la hiperbilirrubinemia, con unas bilirrubinas totales en 12.49, expensas de bilirrubina directa en 7.44, una bilirrubina indirecta en 5.05, alteración de las transaminasas con una aminotransferasa en 531 y una aspartato aminotransferasa en 191. Asimismo, presentaba un patrón colestásico con elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa, que como podemos ver acá en los estudios de laboratorio, y se le realizó asimismo un panel de hepatitis e infeccioso de Torch, el cual está negativo. Posteriormente se decidió realizar por nuestra unidad un ultrasonido hepático y vías biliares, el cual reportaba un hígado dentro de la normalidad sin dilatación de la vía biliar intrahepática, una vesícula biliar de 6.3 por 2.7 por 2.1 centímetros con paredes engrosadas en 6 milímetros, con múltiples imágenes hiperecogénicas en su interior, las cuales producían una sombra acústica posterior, encontrándose algunos impactados a nivel del infundíbulo, y se evidenciaban colecciones laminares perivesicales no cuantificables. El conducto hepatocolédoco de 14 milímetros con imágenes hiperecogénicas en su interior que producen una sombra acústica posterior, dando una impresión clínica de colecistitis aguda calculosa y coledocolitiasis. La paciente pues fue ingresada al encamamiento para realizarle una colangiopancreatografía endoscópica. Fue enviada en 2 ocasiones. En la primera reportan que no lograron canular la papila por fibrosis, por lo cual indicaban enviar nuevamente para una reevaluación y realizar nuevamente el procedimiento, la cual también fue fallida.
y en esta ocasión la paciente presenta una elevación bioquímica de las enzimas pancreáticas, sin embargo, clínicamente sin dolor, por lo cual se decide llevar a sala de operaciones para resolver el cuadro de la coledocolitiasis. El procedimiento planeado era una colecistectomía abierta, más exploración radiológica instrumentada de la vía biliar. Transoperatoriamente los hallazgos se evidenciaron múltiples adherencias firmes de epiplón hacia la vesícula biliar aumentada de tamaño con paredes engrosadas, múltiples cálculos en su interior de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, un conducto cístico de 7 milímetros, con múltiples cálculos de 5 milímetros en su interior, y un conducto colédoco de 1.2 centímetros, en el cual se encontraban 3 cálculos en su tercio medio de aproximadamente 1.5 centímetros facetados, y de los cuales uno estaba enclavado a nivel de la papila. Realizando así una colecistectomía abierta, más exploración radiológica e instrumentada de la vía biliar, más colocación de un tubo en T de Kerr, 12 French transpapilar, más colocación de drenaje tipo Jackson-Pratt. Esto se debió ya que al realizar la colangiografía transoperatoria se evidenciaba a nivel de donde se encontraba el cálculo enclavado en la papila, fuga del medio de contraste, por lo cual se pasó una guía hidrofílica hasta nivel del duodeno y a través de la misma se introdujo el tubo en T de Kerr, dejándolo así a través de la papila hacia el duodeno. Acá podemos ver en la flecha roja señalada la colangiografía que se le realizó a la paciente. Posterior al procedimiento vemos cómo se encuentra la misma pasada a través de la papila hacia el duodeno, ¿verdad? Sin fugas del mismo y la vía biliar pues sin defectos de llenado, como podemos ver un estudio como esperábamos, con lo cual pues la paciente presentó una adecuada evolución posoperatoria, decidiendo así dar egreso y seguimiento por unidad de consulta externa. 6 semanas posteriores se le decide realizar una nueva colangiografía control a través del tubo en T, en la cual pues se evidencia una dilatación de la vía biliar con una imagen sugestiva de un lito a nivel del tercio medio del colédoco y una estenosis del colédoco distal, por lo cual se decidió llevar a la paciente nuevamente a sala de operaciones. Esta es la colangiografía. Como podemos ver, en las flechas muestran el catéter, el tubo en T transpapilar pasado a duodeno, ¿verdad? Vemos cómo pinta también toda la porción intestinal, y la cabeza de flecha que vemos ahí es la dilatación del colédoco, donde consideramos que se encontraba un cálculo, ¿verdad? Como una coledocolitiasis residual, e inferior a esta, pues, un área de estenosis. La paciente, pues, se le llegó a realizar una colangiografía transfistular, encontrándose así una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, con una estenosis del tercio distal del colédoco, con una imagen sugestiva del lito en su tercio medio, ¿verdad? Realizándose un procedimiento de una colangiografía transfistular, más esfínteroplastía con balón, más litoextracción anterógrada, más colocación de un catéter biliar interno-externo 8 French. La dilatación, pues, se utilizó un balón 5 French de 9 milímetros por 4 centímetros, la cual se realizaron 2 dilataciones durante 3 minutos, y el balón se pasó inflado de proximal a distal para desplazar estas imágenes radiopacas que considerábamos eran los cálculos hacia duodeno. Entonces, acá podemos ver el estudio de la fluoroscopía en sala de operaciones. En la imagen a la izquierda vemos cómo se observa el tubo en Kerr, el tubo de Kerr en adecuada posición, por lo cual se pasó una guía hidrofílica, se inicia el estudio contrastado de fluoroscopía, evidenciando así la dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. Vemos donde está señalado con la flecha amarilla esta imagen sugestiva de un lito y la estenosis inferior a la misma. Posteriormente se pasó el balón, ¿verdad? Y como vemos en estas imágenes, las flechas que señalan estas dos imágenes redondeadas pequeñas
son el área que tenemos, una a nivel intestinal y otra un poco antes a nivel de la papila, para poder realizar el procedimiento de la esfinteroplastía, ¿verdad? Inflando así el balón, como vemos en la imagen de la derecha, teniendo esas áreas de referencia para no lesionar alguna estructura. Y vemos acá el estudio colangiográfico posterior al procedimiento, donde se ve el catéter biliar interno-externo en una adecuada posición, ¿verdad? Sin fugas del medio de contraste. El área donde se evidenciaba la imagen la imagen sugestiva de un lito a este nivel ya no se evidencia, y la estenosis pues asimismo resuelta. La paciente pues con una adecuada evolución se llevó su control bioquímico. 4 semanas posterior se realizó una prueba de cierre del catéter, evidenciando bioquímicamente la paciente sin hiperbilirrubinemia, sin leucocitosis, sin dolor abdominal, por lo cual se procedió a retirar el catéter. Actualmente, 8 meses posterior al procedimiento, la paciente continúa en vigilancia con nosotros por esa estenosis distal. Actualmente, igual la paciente sin cuadros de ictericia, sin cuadros de dolor. En los estudios de imagen ecográficos, también la paciente sin episodios, sin hallazgos de una coledocolitiasis residual, asimismo. Entonces, con esto podemos concluir que el tratamiento percutáneo de la coledocolitiasis residual es un procedimiento seguro y efectivo con una tasa baja de morbilidad, no está asociada a mortalidad. Esto va a ser en aquellos pacientes con un tubo en T de Kerr colocado pues posterior a una instrumentación de la vía biliar. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Mario Ho. A continuación tendremos el caso presentado por la doctora Crista Estrada, titulado Reconstrucción exitosa de vía biliar en paciente COVID-19. Reporte de caso del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, les voy a presentar el caso de una reconstrucción de vía biliar que fue exitosa, realizada en un paciente COVID-19, reporte de un caso. La información general del paciente fue una paciente femenina de 37 años de edad, quien se presentó a emergencia con historia de dolor abdominal de 1 semana de evolución. A la evaluación física se evidenció dolor en cuadrante superior derecho, asociado a hipertermia. Se realizaron laboratorios en los cuales la paciente tenía leucocitosis asociada a marcadores inflamatorios elevados, una función hepática dentro de rangos normales. Se decidió realizar un ultrasonido hepático de vías biliares, en el cual se evidenció hallazgos compatibles con colecistitis aguda y líquido pericolecístico. Se diagnosticó a la paciente previa a ser llevada a sala de operaciones con una infección respiratoria por COVID-19 leve. Sin embargo, aún así se llevó al procedimiento, se hizo una colecistectomía abierta. Transoperatoriamente, los hallazgos fue una colecistitis aguda con un tejido friable sumamente inflamado. Por la dificultad que representó el procedimiento y por el tejido que tenía tan delicado, se decidió realizar un colangiograma transoperatorio en el cual se evidenció una lesión de vías biliares Strasberg E1. Se consultó al especialista llamada cirugía hepatobiliar, quien evaluó el caso y decidió realizar una derivación bilioentérica temprana. Durante el procedimiento, pues la paciente progresó la infección por COVID-19 a un cuadro severo, ameritó ventilación mecánica durante 6 días. Se dio manejo en conjunto tanto por cirugía como por cuidado crítico. Posteriormente, la paciente tuvo una adecuada evolución. Se extubó al 7º día y se progresó ventilatoriamente hasta omitir oxígeno y se le dio egreso a los 18 días. En el seguimiento posoperatorio, a los 30 días, la paciente no presentó ninguna complicación y a los 90 días se realizó una colangioresonancia del hepato y una anastomosis que podemos ver en esta imagen. Vemos donde está la marca de color rojo, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho contralateral. En amarillo vemos el remanente del conducto colédoco
Y en azul remarcado está el asa intestinal que se ascendió a la anastomosis hepatobiliar. En este caso, pues las conclusiones es que tal y como está documentado, el 50% de los pacientes que presentan una infección por COVID en el perioperatorio va a desarrollar complicaciones pulmonares. En este caso, pues representó un desafío médico-quirúrgico debido a la lesión que se presentó transoperatoriamente y la complicación que representaba en ese momento hacer una cirugía mayor en un paciente con COVID. Sin embargo, pues debido al buen manejo que se tuvo multidisciplinario, tanto cuidado crítico, cirugía, medicina interna, pues pudimos tener un impacto positivo en el resultado de esta paciente en la posterior evolución. Y pues ya en su clínica se le está dando seguimiento pues con una paciente que lleva ya su vida normal. Se utilizó esta bibliografía para la revisión de este caso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Crista. Le recuerdo a los participantes, si tienen algún tipo de duda o que están levantando la mano, favor formular la pregunta vía chat para poderlas transmitir posteriormente a los panelistas. A continuación tenemos el último caso a presentar a cargo del doctor Gustavo Aguilar, titulado Trasplante hepático de vivo relacionado en Guatemala, un caso de éxito, del Hospital Herrera y Arandi. Por favor, adelante, doctor Aguilar. Muy buenas. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Gracias por la invitación para participar en este gran evento. Les voy a presentar el caso de un trasplante hepático realizado en nuestro hospital, el Herrera y Arandi, de vivo relacionado. Mi nombre es, como les repito, es el doctor Gustavo Aguilar y me acompañan el doctor Nicolás Pral y el doctor Rudolf García Galante. Empezamos a platicar un poquito acerca del receptor. Un hombre de 36 años de edad, casado evangélico, guatemalteco, de profesión administrador de empresas, con un diagnóstico de una cirrosis por esteatosis hepática no alcohólica, bien conocida como NASH. Lo conocimos con una clasificación Child-Pugh-C con 10 puntos y un MELD sodio de 17 puntos. En cuanto a antecedentes, únicamente hemorragia gastrointestinal superior en 3 ocasiones, las cuales todas requirieron ligadura de varices, obesidad grado 3 con un índice de masa corporal en 41 y, muy importante, que la madre también tiene una cirrosis producida por una esteatohepatitis no alcohólica. Las indicaciones del trasplante: encefalopatía moniacal, ascitis, coagulopatía, trombocitopenia y hemorragia gastrointestinal superior. En cuanto a datos generales, vemos que es un paciente con un índice de masa corporal en 33.9%, pesando al día antes del trasplante 215 libras, midiendo 1,70. Importante mencionar que el estándar liver volume calculado para él fue de 1.506 centímetros por su peso y su talla, esto utilizando fórmulas de Dubois y Munsteller, pero la volumetría hepática con tomografía de nuestro hospital salió en 1135. Estamos hablando de un hígado cirrótico y por eso estaba muchísimo menos de tamaño, y de ahí que todos los síntomas derivados de la cirrosis. En cuanto a laboratorios, los datos relevantes: es un paciente con trombocitopenia del grupo sanguíneo positivo, leve alteración de los tiempos de coagulación, con un fibrinógeno bastante bajo, alteración de toda la función hepática, con unas bilirrubinas totales en 6, expensas de la directa, función renal estaba normal, su azúcar normal, sodio, potasio y los electrolitos pues dentro de límites normales. Mencionamos también que el paciente presentaba como indicación encefalopatía moniacal, la cual estaba siendo tratada, posteriormente se darán cuenta ustedes, todos los días. Ferritina, hierro alto, es una saturación de transferina un poquito normal. Colesterol total 118, alfa-1 antitripsina y alfa-fetoproteínas normales también. Él tenía un riesgo intermedio para citomegalovirus con un cuantiferón Gold negativo y todo su panel de enfermedades infecciosas, como ustedes lo pueden ver ahí, pues sin ningún tipo de alteración importante. Los medicamentos que estuvo tomando él: rifaximina para tratamiento de amonio, como lo pueden ver, 2 veces al día, 550, ácido urso desoxicólico, aldactone, propanolol y esomeprazol. Y muy importante mencionar el soporte nutricional que estaba a cargo del departamento de nutrición de nuestro hospital con multivitamínicos. Vamos a platicar un poco acerca de la anatomía venosa ya propiamente del caso. Vemos que es un hígado disminuido de tamaño, atrofia del lóbulo derecho con hipertrofia del lóbulo caudado, una vena porta sin ningún tipo de trombosis, con adecuado flujo, un vaso grande con múltiples colaterales y podemos encontrar una vena esplénica dilatada de tamaño que confluye o forma la vena porta.
sin ningún tipo de alteración, salvo este pequeño shunt que se puede observar, que es de la vena esplénica hacia la vena renal del lado izquierdo. La volumetría, como lo mencionaba, 1024 centímetros cúbicos medida acá. Un colangiograma donde se observa una vía biliar izquierda, derecha y un coledo con punto 38 centímetros, con punto 28 del conducto hepático derecho y el izquierdo en punto 22. En cuanto a los datos del donante, la misma edad, 36 años, de familiaridad es cuñado, el paciente soltero, también guatemalteco, y gerente financiero en un banco. Ningún antecedente de importancia. En él es muy importante mencionar que es una persona totalmente sana, con un índice de masa corporal en 26, una superficie corporal en 1,88, la volumetría calculada con nuestro tomógrafo 1658, y por su tamaño y peso le calculamos un Dubois-Monsteller de 1330 centímetros cúbicos. Sus laboratorios, no me voy a detener mucho acá, mismo grupo sanguíneo positivo, pero no me detendré porque todos son dentro de límites normales, puesto que es un donante, el paciente no presenta ningún tipo de alteración en cuanto a su función en ningún lado del cuerpo. Su panel también sin ningún tipo de alteración. En cuanto a factores anatómicos, empezamos con la colangioresonancia. Vemos un conducto hepático derecho, izquierdo, un conducto cístico sin mayor anomalía. Aquí lo pueden ver ustedes de mejor manera. Posteriormente verán el colangio transoperatorio y veremos la importancia del mismo. Pasamos a la tomografía de 3 fases, muy importante en la planeación de cualquier tipo de trasplante. Encontramos que es un hígado de forma de tamaño normal, sin grasa, sin esteatosis hepática, anatómicamente pues bastante normal. La anatomía arterial como relevante, vemos que la arteria hepática derecha sale de la arteria mesentérica superior y la arteria hepática común viene del tronco celíaco y esta únicamente da una rama hacia la arteria hepática izquierda. Vemos la vena porta, la cual tiene la común un diámetro de 11.9 centímetros, la derecha de 9.59 y la izquierda de 11.65. Únicamente son 2 ramas y una pequeña al segmento 4. Más del drenaje venoso, aquí importante mencionar, la vena hepática derecha tiene 9.59 milímetros. Repetimos los diámetros de la vena porta, las cuales son normales. Vemos que la vena hepática media y la izquierda salen de un tronco común, ¿verdad? La cual mide este tronco común 0.9 centímetros, con la vena hepática media 0.83 y la vena hepática izquierda 0.82 centímetros. Como datos relevantes en cuanto a la anatomía o drenaje venoso, vemos que presenta una vena del segmento 8, una vena del segmento 5 y una vena inferior, la cual la podemos ver acá, directamente hacia la vena cava. Aquí la podemos volver a repetir a ver, nuestra vena del segmento 8. La volumetría hepática. Siempre corroboramos todo por territorio, dependiendo el hígado que vamos a explantar. En este caso, pues pensábamos que un lóbulo derecho era lo más adecuado. Encontramos un volumen total de 1.657 mililitros, que lo podemos ver con su anatomía venosa, bastante delimitada según cada segmento que tiene el drenaje. Podemos ver nuestro plano de resección, que va a incluir únicamente los segmentos 5, 6, 7 y 8. Eso nos da un total de 1.005 mililitros, ¿verdad? Era importante mencionar que debíamos de pensar en la reconstrucción de la vena del segmento 5, la vena del segmento 8 y obviamente una vena inferior que va hacia la vena cava para que tuviéramos estos 1.005 mililitros. Más del drenaje venoso, este es nuestro plano de resección. Todo lo que no se observa en hígado tiene que quedar con el donante para garantizar que este va a estar sano y va a sobrevivir la cirugía. Vena del segmento 8, vena del segmento 5. El volumen total corresponde a 1.658 mililitros, lóbulo derecho, o la parte esta que va a hacer o representar el injerto son 1.005 mililitros y el lóbulo izquierdo son 653 mililitros. ¿Eso en qué se traduce? Que al paciente le va a quedar un 39.9% de su hígado, arriba del 30%. Todos sabemos que estamos en un territorio seguro para el donante y para el receptor, esto que vamos a donar, los 1.005, correspondía a un graft to recipient weight ratio de 1.15. Eso, a todo lo que está arriba de 0.9 se considera un territorio seguro. Aquí podemos ver nosotros el estándar liver volume y los porcentajes de hígado que podemos utilizar. Obviamente el paciente iba a recibir 1.000 mililitros, eso iba a corresponder a más del 50% de su necesidad basal, con lo cual estamos dentro de un territorio seguro. Aquí podemos ver una foto de nuestra resección ya parcialmente resecado del hígado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, una sonda transcística, la cual pinta el conducto hepático derecho, ¿verdad? Esta que vemos acá es nuestra vena porta derecha, el colangiograma hecho a través de la arteria cística, como les mencionaba al inicio. Aquí podemos ver
nuestra sonda colocada, un conducto hepático común, un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Pero como dato muy importante, pueden ver ustedes este conducto que viene del lado derecho, pero drena la bilis del óvulo o los segmentos 6 y parte del 7 del hígado. Eso era muy importante pensar en que teníamos que ver cómo la reconstruíamos. Al momento de que ya teníamos resecado el hígado, este es en la cirugía de banca, como teníamos que incluir venas del segmento 5, venas del segmento 8, decidimos colocar un parche venoso, con lo cual vamos a incluir vena inferior, vena hepática derecha, vena del segmento 5 y vena del segmento 8, como se puede ver aquí, que es posterior, y esto parche lo íbamos a anastomosar a la vena del receptor. Aquí podemos ver el injerto ya perfundido, si se dan cuenta, es un lóbulo derecho, una adecuada perfusión, una muy pequeñita zona de congestión hepática, la cual sabíamos que iba a mejorar conforme pasaran los días. Antes de cerrar al donante, le realizamos un colangiograma y aquí podemos ver únicamente su conducto hepático izquierdo y el colédoco con adecuado paso hacia el duodeno. Ya no observamos dónde está la resección de nuestro conducto hepático derecho que venía del conducto izquierdo. En este caso, pasa el paciente ya posoperado inmediato. Es mencionarles que el paciente le realizamos una cirugía de trasplante, la cual pues duró más o menos 16 horas. Se le realizó una anastomosis entre el parche y su vena cava, como lo pudieron ver anteriormente. La vena porta del injerto era la del lado derecho y la anastomosamos hacia el lado derecho del receptor. La arteria le hicimos también un término terminal entre derecha a derecha. Y la vía biliar, unimos los dos conductos biliares derechos y los anastomosamos hacia el conducto hepático derecho del receptor. El paciente le iniciamos el régimen de inmunosupresión hacia el tercer día posoperatorio, el cual incluía prednisona, tacrolimus y ácido mecofenólico. Es de mencionar que en este momento el paciente extubado, iniciando rehabilitación física, tolerando alimentación, sus laboratorios, como lo pueden ver ustedes acá. Vamos hasta el cuarto día posoperatorio, glóbulos blancos en 5.000, una hemoglobina en 10.5, una albúmina en 3, las transaminasas dentro de límites normales, las bilirrubinas habían estado aquí y la logramos egresar con 5.58. El paciente fue trasplantado el 11 de septiembre y a día de hoy ya tiene 2 de bilirrubina total con el mismo régimen de inmunosupresión. Le realizamos estudios durante su estancia intrahospitalaria, los cuales continúan siendo ahorita que es ambulatorio, empezando por un triplex hepático, donde nosotros encontramos un injerto funcional con ondas hemodinámicas espectrales normales, un flujo hepatopetal con velocidad picosistólica de 43 centímetros sobre segundo, una arteria hepática con una velocidad picosistólica de 45 centímetros sobre segundo. Como lo podemos ver acá, una vena porta drenando o irrigando adecuadamente el hígado y una arteria hepática donde no se observa aumento del índice de resistencia y que pasa todo de adecuada manera. El colangiograma colocado a través de una sonda transcoleuciana, podemos observar que se miran sus dos conductos adecuadamente unidos, sin ningún tipo de estenosis de la anastomosis, drenando bilis. Como les menciono, las bilirrubinas hoy por hoy están en 2.4 totales. ¿Qué concluimos de todo esto? El trasplante hepático es una realidad hoy por hoy ya en nuestro país. Es factible para realizarlo, pero ¿qué es lo que nosotros hicimos para lograr hacer esto? Establecimos un programa de cirugías o patologías hepatopancreatobiliares lógicas, donde logramos conjuntar a un excepcional grupo de personas, no solo médicos, hablamos de enfermeras, hablamos de personal de intendencia, hablamos de farmacia, hablamos banco de sangre, laboratorio y todo lo que conforma un hospital grande. Y esto, todo lo logramos unir a través de una institución con la capacidad tecnológica, moral y de servicio a la orden de la población guatemalteca. Esta es la familia ya reunida del paciente, el paciente, el donante, el receptor, como los pueden ver, al egresado al 6º día después del trasplante, bastante estable y en recuperación franca. Muchas gracias, muy orgulloso del equipo de cirugía y de multidisciplinario de nuestro Hospital Herrera Llerate. Gracias. Agradecemos la participación del caso del doctor Aguilar. Pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas, para lo cual voy a agradecer habiliten el panel para los participantes de los casos. Y la pregunta, vamos a iniciar con la primera pregunta. Tenemos una pregunta del foro que va dirigida para el doctor Felipe Monroy. Nos preguntan qué complicaciones se han visto con el uso de verde-endiocenina en cirugías biliares, de vía biliar.
Buenas tardes a todos. Sí, lo que está descrito en la literatura de complicaciones con el brendocianina es muy poco lo que está escrito, de hecho son prácticamente nulas. Sin embargo, como bien mencioné en el caso, la técnica para administrarla puede ser tanto preoperatoria como transoperatoria. Los únicos casos que reportan, pocos han sido en la administración preoperatoria, en el sitio de inserción, generalmente alguna flebitis o alguna reacción local, y casos de reacciones sistémicas son casi nulos, pero sí se ha reportado episodios de anafilaxia, pero muy pocos casos. Así que es un procedimiento sumamente seguro para efectuarse. Ok, gracias, doctor Felipe. Tenemos una pregunta desde México para el doctor Mario Ho. Dice, ¿le hacen algún tipo de estudio radiológico control post-resolución de la coledocolitiasis residual y al cuánto tiempo le hacen estudio de imagen o cuál es el seguimiento que le dan? Buenas tardes. Pues la paciente posterior al procedimiento percutáneo de la coledocolitiasis, cuando se resolvió, se le dio su seguimiento, ¿verdad? 4 semanas posterior mismo se realizó una nueva colangiografía a través del catéter interno-externo que se le dejó a la paciente, en el cual pues se evidenció que había resuelto la coledocolitiasis. Asimismo, no había un área de estrechez, la cual fue resuelta con la esfinteroplastía. Y luego de eso se hizo una prueba de cierre, así mismo como se realiza con un tubo en T de Kerr, y para luego el retiro del mismo. La paciente pues ahorita continúa con nosotros con controles bioquímicos y con la evaluación clínica de la paciente para descartar pues un cuadro obstructivo de la vía biliar. Gracias, doctor Ho. A continuación tenemos una pregunta desde Argentina a la doctora Crista. ¿Cuál fue el motivo que les llevó a reconstruir la vía biliar en una paciente positiva a COVID? Buenas tardes. En el momento en el que se hizo esta cirugía fue muy al principio de la pandemia. Fue una decisión, no fue tan sencilla, porque teníamos una paciente sin comorbilidades previas, hemodinámicamente estable transoperatoriamente, a quien decidimos derivar tempranamente, previendo no aumentar su morbilidad posoperatoria, según nuestros conocimientos en este momento. Afortunadamente para ella y para nosotros, pues tuvimos una respuesta correcta, una adecuada evolución del paciente, un buen manejo multidisciplinario en intensivo por cirugía y con una buena evolución para ella. Gracias, doctora Crista. A continuación, y agradecemos de antemano la participación del doctor Martin Dib desde Chile, quien a bien tendrá participar en nuestro módulo del día de hoy. Muchas gracias, doctor Dib. Él hace una pregunta y un comentario al doctor Aguilar. Felicitaciones al doctor Aguilar por el trasplante en donante vivo en Guatemala. La siguiente pregunta es, ¿por qué decidir realizar anastomosis de 2 conductos al conducto hepático del receptor versus usar una IE de Rux para al menos tener uno de los 2 conductos? Gracias, doctor Dib, muy amable por preguntar. Lo decidimos transoperatorio, la IE de Rux siempre fue una opción, pero la separación entre los dos no era mayor a 1 centímetro, por lo cual decidimos hacer una boca única y ese nos casaba al 1 por 1 con su vía hepática derecha y por eso decidimos hacerlo de esa manera. Ok, muchas gracias, doctor Aguilar. Yo tengo una pregunta. ¿Y el motivo de la sonda transcoledociana? Eso es para verificar siempre, antes de ingresarlos, nos gusta corroborar que no haya ningún tipo de anastomosis en caso, o fuga biliar en casos de esta magnitud, ¿verdad? Es alguna válvula de seguridad para nosotros, que es una sonda que queda cerrada, es una sonda de alimentación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Aguilar, y felicitaciones por el logro del trasplante hepático. Tenemos otras preguntas. Tengo una pregunta desde El Salvador para el doctor Felipe. ¿Cuál es la frecuencia de encontrar conductos aberrantes y el manejo transoperatorio? Por lo que entiendo, están preguntando cuál es el manejo que se le da si uno encuentra un conducto aberrante durante una cirugía. Sí, buenas tardes. La literatura describe los conductos aberrantes en casos de
de necropsias en el 13%, en disecciones quirúrgicas aproximadamente del 15 al 20%, y por medio de colangiografía transoperatoria más o menos el 15%. Obviamente, si nosotros logramos evidenciar durante la disección, no utilizando un verniz de cianina, en una colecistectomía tradicional laparoscópica, lo ideal sería hacer una ligadura del conducto aberrante si se logra evidenciar. Sin embargo, si el cirujano no está entrenado, es un cirujano general con conocimientos básicos de laparoscopía, lo que las guías sugieren idealmente es referir a un centro con alta demanda y también con cirujanos hepatobiliares. También está descrito, si en dado caso no se tuviera la opción de referir a un centro con cirujanos hepatobiliares, únicamente dejar drenajes y valorar postoperatoriamente por medio de radiología intervencionista, valorar hacer el cierre del conducto aberrante con cianoacrilato, o ya sea referir, como bien dije antes, a los expertos que serían los cirujanos de hepatobiliar. Gracias, doctor Felipe. Para la doctora Crista, hay otra pregunta del foro. ¿Existen ya casos reportados de reconstrucciones o derivaciones biliodigestivas en pacientes ya COVID-19? Pues en la revisión que hicimos para este caso no encontramos reportes previos de estas derivaciones en pacientes con COVID. Pero este es un escenario muy complicado el decidir y meto un poquito aquí la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo de pandemia con relación a las tanto cirugías en pacientes COVID positivo y el momento de decidir qué tipo de intervención, porque apenas se están conociendo los datos reales, y no digo en cirugía hepatopancreatobiliar con relación a la evolución que pueden tener estos pacientes. Entonces sé que el tomar estas decisiones transoperatoriamente es muy difícil y bueno, tendremos que estar pendientes a los resultados que se estarán publicando. Esta pregunta me pareció muy interesante hacia la doctora Crista, porque definitivamente yo creo que este caso vale la pena reportarlo en la literatura como parte de la evolución que pudiesen tener estos pacientes en cirugía hepatopancreatobiliar. Tengo otra pregunta para el doctor Aguilar. ¿Qué especialistas conforman el equipo multidisciplinario o cómo está conformado el equipo actualmente para el trasplante de donador vivo en Guatemala? Ok, ahorita voy a abusar de la confianza del doctor García Galón, que es la persona con la que hemos trabajado esto desde hace 10 años. Hola, mucho gusto y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de presentar que ya es el segundo caso de trasplante de donante vivo que se realiza en esta institución. La verdad es que esto se empezó a trabajar desde hace 1 año y medio, 2 años prácticamente. Está, para empezar, el grupo de cirugía de trasplante, que trae muchos años de trabajar juntos en los programas de trasplante renal. Está los cirujanos vasculares. Luego, con el doctor Aguilar tenemos prácticamente 3 años de tener una unidad específicamente de resecciones mayores hepáticas, con un número total de 64 resecciones mayores, hemihepatectomías izquierdas, derechas, trisegmentectomías, etc. Nuestro equipo de imagenología es espectacular lo que hace con las reconstrucciones para la planificación exacta de todas las resecciones. Tenemos los intensivistas, anestesiólogos entrenados en trasplante hepático en Taiwán, intensivistas que vienen de programas de trasplante hepático también. Luego el programa de nutrición crítica. Tenemos los radiólogos intervencionistas en caso de que se vaya a necesitar algo otro, y sobre todo con los radiólogos hacemos todas las reconstrucciones. Lo que vieron ustedes, las mediciones de los volúmenes, estos se mandan a corroborar afuera con un programa en Europa. Tenemos el banco de sangre, el laboratorio en el cual tenemos acceso permanente, prácticamente cada media hora, a control de electrolitos, tromboelastografía transoperatoria, postoperatoria en el intensivo, 6-8 tromboelastografías diarias, 24 horas al día durante 3-4 días, hasta que va cediendo la necesidad. Tenemos los de medicina transfusional, a los infectólogos. Tenemos para la parte de inmunosupresión gente muy experimentada por muchos años en los programas de
trasplante renal con nosotros. O sea, es un grupo de 25, 30 personas que durante prácticamente un año y medio nos estuvimos reuniendo todos los lunes para aprender cada quien lo que la otra parte iba a hacer, o sea, integrar verdaderamente el conocimiento y luego la presentación de los casos, la discusión de los casos, la planificación de los casos, los estudios individuales. Ahorita hay otros 4 pacientes que ya están en estudio. Ha sido una experiencia muy gratificante y donde verdaderamente se ve que cada grupo de especialistas puede dar lo mejor de sí para obtener un resultado global en una cirugía que es bien compleja y un cuidado pre- y postoperatorio que es muy complejo, ¿verdad? Sí, es mucha gente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Aprovechando que los tengo aquí, tengo un comentario también y pregunta del doctor Fran Serpa desde Ecuador, que también le damos el agradecimiento cordial por haber aceptado la participación que tendremos a continuación en el módulo. Y él dice, felicitaciones por el trasplante y a todos los expositores. La pregunta que tiene es, ¿por qué escoger para un primer trasplante con donante vivo un donante con tantas variantes anatómicas? Saludos a Franz. Coincidimos en Sao Paulo un par de veces. ¿Por qué escogerlo? Porque el volumen, si para los 2 donantes tuvimos que hacer, los que hemos hecho tuvimos necesidad de hacerle reconstrucción y nos sentíamos cómodos por el entrenamiento y la experiencia previa en múltiples trasplantes renales donde teníamos que hacer reconstrucciones vasculares varias. Entonces vimos que no quiero sonar prepotente ni mucho menos, pero que sí estábamos aptos y confiados en poder hacer una reconstrucción adecuada para tener un muy buen outflow en el trasplante. Por eso lo decidimos. Y la otra causa, porque no tenía otro donante y difícilmente iba a conseguir a alguien más. Y pensar en una donación cadavérica en nuestro país, pues ahí está un poquito complicado el tema por bemoles legales y por la pandemia. Entonces, era la opción que él tenía, el paciente venía deteriorándose francamente y el volumen era adecuado. Y nos basamos más en tener un muy buen volumen y nos sentíamos, repito, confiados en que podíamos hacer una reconstrucción adecuada para garantizar todo el drenaje venoso del hígado. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Mario Ho, desde México. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento percutáneo en coledocolitiasis? Bueno, en este caso, pues esta es una paciente a quien ya anteriormente se le había realizado una instrumentación de la vía biliar de forma abierta, ¿verdad? Las indicaciones, pues son pacientes aquí ya se les han realizado procedimientos instrumentados abiertos, pacientes con un ERCP fallido, pacientes con comorbilidades que no permitan realizarle procedimientos bajo efectos de anestesia general. Entonces, en este caso, como mencioné anteriormente, ¿verdad? La paciente había sido instrumentada previamente. Tenemos el acceso directo a la vía biliar a través del tubo de Kerr y también es para evitar las morbilidades que una papilotomía conlleva. Perfecto. Déjenme comentarles que está muy activa la parte de las preguntas. Yo creo que todos los casos del día de hoy son sumamente interesantes. Tengo otra pregunta para el doctor Aguilar. ¿Es factible realizar el trasplante hepático en el sector público o lo hacen a través del Seguro Social? Y más o menos, ¿cuál sería el costo? Me adelanto un poco a la respuesta. Yo creo que es difícil plantearlo en este momento. Esta pregunta la hacen desde Nicaragua. Me imagino que por eso se desconoce un poquito cómo funciona la parte de salud, pero doctor Aguilar, tal vez podríamos brevemente mencionar cómo funciona la parte del trasplante hepático actualmente. No, esto se hace en un hospital privado. El Hospital Herrera Llerandi es un hospital privado. Una opinión muy personal mía, en el sistema de salud pública, creo que no está capacitado para hacer un programa de trasplante hepático hoy por hoy. Estoy casi seguro de que no tienen ni la capacidad técnica, ni logística, ni tecnológica, ni de los departamentos necesarios para que esto llegue a buen puerto. Y por eso decidimos hacerlo en un hospital público. De hecho, luchamos muchos años para que fuese a nivel público, pero no se logró. O sea, sí lo intentamos.
más o menos unos 5 o 6 años casi, y se decidió hacer a nivel privado porque aquí sí logramos conjuntar todos y cada uno de los elementos necesarios para tener éxito. Porque nosotros siempre decimos con el doctor que nosotros no se vale probar, sino nosotros tenemos que tenerlo todo para garantizar el éxito. Si pasa algo, pues fue algo que va a quedar ajeno a que no nos faltó ninguno y cubrimos cada uno de los detalles. Eso es lo más importante, ¿verdad? Tener todos y cada uno de los elementos necesarios para llevar a buen puerto. Si algo malo pasa en el camino, pues no va a ser porque no tuvimos, porque no pudimos o porque no hicimos, ¿verdad? Y en nuestro sector público, ahorita hoy por hoy, no tenemos ningún elemento que vaya a poder soportar un programa de trasplante de esta magnitud, aparte que la pandemia pues vino a golpear mucho los hospitales públicos, ¿verdad? Doctor Aguilar, una pregunta. ¿Con cuántas unidades de sangre se prepara para el trasplante hepático? Pensándolo relacionado a toda esta logística. Vea, nosotros aquí preparamos en base a hemoglobina, en base a plaquetas y en base a la coagulopatía que el paciente va a tener. Hablamos de que estamos listos bueno, sin vanagloriarnos ni mucho menos, pero estamos listos para cualquier cantidad de células empacadas necesarias, pero hemos utilizado un promedio transoperatorios que van de 8 a 12 unidades de células empacadas y plasma, y tenemos obviamente un recuperador celular, ¿verdad? Lo cual va retornando el volumen que vamos perdiendo. Tenemos plasmaféresis listas y obviamente aféresis de plaquetas también. Plasmaféresis, no, perdón, plasma fresco congelado. Perfecto. Y en aras de tiempo vamos a formular una última pregunta para dar paso al módulo. La última pregunta pues también es para el grupo del doctor Aguilar. Al paciente donador, ¿le hacen algún tipo de biopsia o fibroscan para valorar el nivel de esteatosis hepática? No, realmente no se le toma, nosotros no usamos el fibroscan de rutina en un donante porque con la tomografía que tenemos en este hospital sabemos de que no tiene esteatosis. Estamos hablando de que es un paciente que tiene que estar sano, ¿verdad? Transoperatorio se toma una biopsia y la cual confirma que no hay grasa, pero si usted se pone a pensar, con una tomografía bien hecha, usted puede ver que hay cambios en relación al vaso, que es donde se compara esto, y se puede ver que hay un porcentaje de grasa. Si el paciente tiene más de 5% de grasa, lo descartamos para una procuración, ese no lo vamos a utilizar, porque no queremos trasplantarle grasa al otro paciente. Normalmente vamos con volúmenes muy bien medidos y sabemos qué porcentaje es lo que necesita para mantenerse vivo el receptor. En este caso, el graft to recipient, sabemos cuánto porcentaje necesita tener para mantenerse vivo y sano. Si nosotros le trasplantamos un porcentaje de grasa, disminuimos ese graft to recipient, entonces la evolución no es buena. Pero no necesitamos eso. Y estamos hablando de un tomógrafo de 512 cortes para el estudio trifásico, ¿verdad? Entonces, de veras tenemos una suficiente imagen. Sí. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, con esto damos fin al módulo de trabajos libres y casos interesantes. Nuevamente agradezco a los participantes. Les recuerdo que al final del día de hoy se dará la respuesta según la votación de los jurados que tuvimos y las preguntas formuladas de la premiación de los trabajos y casos interesantes. A continuación daremos inicio al módulo, no sin antes dar paso a video de nuestros patrocinadores y aprovecho para agradecerles el apoyo, ya que sin el apoyo de todos ellos no podríamos realizar este tipo de eventos. Muchísimas gracias por su atención. Damos paso al video de patrocinadores. Gracias. Gracias.
Gracias.